Hola queridos alumnos, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a desarrollar el ejemplo de la diagonalización de esta matriz A que ya habíamos visto previamente en clase. Tal ejemplo, bueno, no venía en las notas desarrollado, fue un poquito improvisado, pero en este video pues lo vamos a plasmar de tal manera que les sirva para entrenarse para el día viernes, para el examen práctico de este capítulo de diagonalización. Esta matriz A efectivamente es diagonalizable. Y algo que hicimos en clase además fue calcular una potencia bastante grande de esta matriz, usando que ya habíamos diagonalizado a la misma. Entonces, primero, pues comprobemos que esta matriz A es diagonalizable. Entonces, para verificar las dos condiciones del criterio de diagonalización, primero debemos calcular el polinomio característico de la matriz A. Muy bien. ¿Cuál es ese polinomio característico? Por definición, el polinomio característico está definido como el determinante de la matriz A menos t por la identidad, en este caso, de orden 3. Eso es igual al determinante pues de la siguiente matriz. 1 menos t, 1, 1, 0, menos 1 menos t, 0, 0, 0, menos 1 menos t. Que si se dan cuenta es el determinante de una matriz triangular superior. Por lo tanto, este determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal. Es decir, esto es igual a 1 menos t por menos 1 menos t al cuadrado. Que esto lo podemos expresar como menos t menos 1 por t más 1 al cuadrado. Una vez calculado el polinomio característico, inmediatamente se desprende que tal polinomio se escinde sobre los números reales. Tiene todas sus raíces en los números reales. Entonces, por lo tanto, f a de t se escinde sobre R y con ello se ha verificado la condición 1 del criterio de diagonalización. Por lo tanto, tenemos que proceder a verificar la segunda condición de dicho criterio. Para continuar, tenemos que determinar los valores propios de la matriz A y también sus multiplicidades algebraicas. Recuerden, los valores propios de la matriz A son las raíces del polinomio característico. Entonces continuamos. Los valores propios de A son lambda sub 1 y ¿qué les parece que lambda sub 1 sea igual a 1 con multiplicidad algebraica 1 y lambda sub 2 sea menos 1 con multiplicidad algebraica 2? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí abajo. Sub 1 igual a 1 con multiplicidad algebraica igual a 1 y lambda sub 2 igual a menos 1 con multiplicidad algebraica igual a 2. Estos son los valores propios, estas son sus multiplicidades, y para verificar la condición 2 del criterio de diagonalización, tendríamos que ver que la multiplicidad algebraica de lambda sub i es igual a n menos el rango de la matriz A menos lambda sub i por la identidad de orden 3, donde i en este caso pues solo toma dos valores, 1 y 2. Sin embargo,
como el valor propio lambda sub 1 igual a 1 tiene multiplicidad algebraica 1, para este caso se cumple de manera automática la condición 2 del criterio de diagonalización. Es decir, como la multiplicidad algebraica de lambda 1 es 1, entonces es automático que su multiplicidad algebraica coincida con n menos el rango de a menos lambda 1 por la identidad de orden 3. Bueno, digo es automático porque ya se demostró que para estos valores propios con esta multiplicidad específica es inmediato que esta condición se cumple. Por lo tanto, para terminar de verificar la condición 2, hay que trabajar con el segundo valor propio y su respectiva multiplicidad algebraica. Ahora, la matriz A menos lambda sub 2 por la identidad de orden 3 es igual a A más la identidad de orden 3, puesto que lambda sub 2 es menos 1. Así que A más la identidad de orden 3, que más gráficamente está aquí, pues es igual a la matriz donde en la primera fila tiene entradas 2, 1, 1 y en el resto de filas pues son filas que contienen puros ceros. Por lo tanto, ¿qué pueden concluir del rango de esta matriz? Así, el rango de la matriz A menos lambda sub 2 por la identidad de orden 3 es 1, solo una fila diferente de 0. Pues noten que aquí no tuvimos que aplicar el método de Gauss para llevarla a una matriz escalonada. Ya inmediatamente al hacer la aritmética A más la identidad de orden 3, nos quedó directamente esta matriz, que ya es muy evidente qué rango tiene. En consecuencia, pues vamos a tener que se cumple la igualdad donde la multiplicidad algebraica, que es 2, y este 2 se puede ver como 3 menos 1, pues esto es igual a 3 menos el rango de la matriz A menos lambda sub 2 por la identidad de orden 3. Por lo tanto, para los dos valores propios se ha verificado la segunda condición del criterio de diagonalización. Y como ya se cumplió la primera condición y la segunda, pues podemos concluir que la matriz A es diagonalizable. Esto que acabo de decir ya escrito es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, se cumple la condición 2 del criterio de diagonalización para nuestra matriz A y por ende se concluye que A es diagonalizable. Una vez que sabemos esto, ahora procedemos al proceso de diagonalizarla. Entonces, diagonalizar a la matriz A significa que buscamos una matriz Q y una matriz D, también de tamaño 3×3 con coeficientes en R, tales que Q es invertible, D es una matriz diagonal y se cumple la igualdad A es igual a Q por D por Q a la menos 1. Para construir a la matriz Q, para cada valor propio debemos encontrar su respectivo espacio propio, que se define, bueno, se puede ver como el conjunto de los vectores en R3, en este caso, tales que son soluciones del sistema de ecuaciones homogéneo A menos lambda sub i por la identidad de orden 3 por x igual a 0. Una vez que determinas estos espacios propios mediante la solución de los respectivos sistemas de ecuaciones homogéneos, pues vas a obtener una base beta i de cada espacio propio lambda sub i, donde en este caso i solo toma dos valores, 1 y 2, porque solo tenemos dos valores propios. Una vez que tienes beta sub 1, base del primer espacio propio, y beta sub 2, base del segundo espacio propio, pues la unión de estas dos bases de los espacios propios resulta ser una base de R3 que consta de vectores propios de A. Y con este conjunto beta puedes formar a la matriz Q. ¿Por qué? Porque la matriz Q, sus columnas, constan de los elementos justamente de beta, que es igual a beta 1 unión beta 2. Ahora, para el primer valor propio, lambda sub 1, se tiene que A menos lambda sub 1 por la identidad de orden 3, pues es la matriz A menos la identidad, porque lambda sub 1 es igual a 1. Una vez que hacemos esta resta de matrices, pues nos queda la siguiente matriz, donde en la primera fila tiene 0, 1, 1,
en la segunda fila 0, menos 2, 0, y en la tercera fila 0, 0, menos 2. Esta matriz que resulta de calcular A menos lambda 1 por la identidad de orden 3, para que nos ayude a determinar al espacio propio E sub lambda sub 1, pues la debemos llevar mediante el método de Gauss-Jordan a una matriz reducida escalonada por filas, aplicando claramente operaciones elementales, y es lo que hago en los siguientes pasos. Es decir, bueno, esta matriz, ¿cómo se obtuvo a partir de la anterior? Bueno, pues en la fila de en medio, en la segunda fila, multipliqué por menos un medio, y también en la tercera fila, de tal manera que obtenemos una matriz equivalente de la siguiente manera: 0, 1, 1 en la primera fila, 0, 1, 0 en la segunda fila y 0, 0, 1 en la tercera fila. Ahora tengo que hacer 0 aquí, la entrada de arriba. Por lo tanto, a este menos 1, o más bien a la segunda fila, la multiplico por menos 1 y se la sumo a la primera. Y obtengo esta matriz equivalente: 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Finalmente, a la primera fila la multiplico por menos 1 y se la sumo a la tercera y obtengo esta matriz: 0, 0, 1, 0, 1, 0 y al final, bueno, una fila de puros ceros. Ya para concluir, a la primera fila y a la segunda las intercambio y entonces llego a esta matriz. Es decir, mi matriz A menos lambda 1 por la identidad de orden 3 es equivalente a esta última, donde esta última que estoy encerrando me va a ayudar o me va a calcular de manera más directa cómo son los elementos del primer espacio propio. Donde note que en la primera columna, por ejemplo, no hay pivotes. ¿Eso qué significa? Pues que la primera variable del sistema de ecuaciones homogéneo que vamos a resolver es una variable libre. Ahora consideramos un vector X en R3, cuyas entradas son X1, X2 y X3. Entonces, X está en el primer espacio propio si y solo si es solución de este sistema de ecuaciones homogéneo. A menos lambda 1 por I3 por X igual a 0. Esto ocurre si y solo si, recuerden que ya hemos calculado una matriz equivalente a la matriz A menos lambda 1 por la identidad, que es esta de aquí. Entonces, si X satisface este sistema de ecuaciones, quiere decir que sustituyendo a la matriz equivalente, también tiene que ser una solución. Es decir, esa matriz equivalente por X también nos tiene que dar el vector de ceros. Sin embargo, si hacemos las cuentas aquí del lado izquierdo de la igualdad anterior, pues eso nos lleva a que tenemos el vector x2, x3 y 0, y eso igual al vector 0, 0, 0. Esto ocurre si y solo si x1 pues es igual a x1. Eso nada más se hace para hacer notar que x1 es una variable libre que les dije que se puede identificar de la matriz equivalente, puesto que en la primera columna no hay pivotes. Entonces, bueno, x1 es igual a x1, x2 es igual a 0 y x3 es igual a 0. Eso es equivalente a que nuestro vector x sea de esta forma. En la primera entrada tiene a x1, pero en la segunda y en la tercera hemos garantizado que sus entradas son 0. Por lo tanto, este vector x se puede ver como x1 por este vector de la base canónica, 1, 0, 0, que precisamente está en el generado de 1, 0, 0. Por lo tanto, hemos determinado a nuestro primer espacio propio. El primer espacio propio es el generado del vector 1, 0, 0 y claramente beta sub 1, que consta, que es el conjunto singular, el singular de este elemento 1, 0, 0, es una base de este primer espacio propio. Recuerden que estas bases de los espacios propios deben tener tantos elementos como la multiplicidad algebraica del valor propio en cuestión. En este caso, beta 1
debe tener tantos elementos como la multiplicidad algebraica de lambda sub 1, que recordemos, la multiplicidad algebraica de lambda sub 1 es 1. Por lo tanto, bueno, es correcto que hayamos llegado a que beta 1 solo conste de un elemento. Algo similar vamos a hacer ahora para lambda sub 2. Para lambda sub 2, el segundo valor propio, se tiene que la matriz A menos lambda 2 por la identidad es esta matriz que tenemos acá, que de hecho ya la habíamos calculado cuando estábamos verificando la condición 2 del criterio de diagonalización. Rápidamente multiplicando por un medio a la primera fila, nos lleva a esta matriz equivalente, y esa matriz pues ya está en su forma escalonada reducida por filas. Noten además que en la segunda columna y en la tercera no hay pivotes, por lo tanto esas variables son libres cuando resolvamos el sistema de ecuaciones homogéneo. Esa parte está aquí, es lo que sigue en la pizarra. Tenemos un vector en R3, como le hicimos antes. Este vector está en el espacio propio 2, en el E sub lambda sub 2. Si y solo si, A menos lambda 2 por la identidad, por X, es 0. Y eso es si y solo si, ahora considerando la matriz equivalente, esa matriz equivalente por el vector X es 0. Haciendo cuentas, esto es si y solo si, x1 más un medio de x2 más un medio de x3 es igual a 0. Y bueno, realmente aquí tenemos una igualdad entre dos vectores. La igualdad es entrada-entrada. Por lo tanto, en la primera entrada tenemos que x1 más un medio de x2 más un medio de x3 es 0. Esto es sí y solo sí, pues x1 es igual a menos un medio de x2 menos un medio de x3. Nuevamente recuerden, la variable x2 y la variable x3, esas variables son libres. Así que nuestro vector x original tiene que tener la siguiente forma. En su primera entrada, lo que teníamos aquí arriba. Menos un medio de x2 menos un medio de x3. Y las variables libres pues van en su correspondiente entrada. X sub 2 y x sub 3. Así, eh, este vector x entonces, como se expresa de esta manera, también lo podemos escribir como combinación lineal de dos vectores que aparecen por acá. Es decir, x se puede ver como x2 por menos un medio 1, 0, más x3 por menos un medio 0, 1. Y eso pues es un elemento claramente del generado de esos vectores que aparecen en esta combinación lineal. Por lo tanto, hemos obtenido que nuestro segundo espacio propio, E sub lambda sub 2, pues es el generado de estos vectores que obtuvimos previamente. Además, recuerden que la dimensión del segundo espacio propio es la multiplicidad geométrica de lambda sub 2. Y como A es diagonalizable, la multiplicidad geométrica coincide con la multiplicidad algebraica. Por lo tanto, la dimensión de este espacio vectorial, o de este subespacio, este espacio propio, es 2. Así que las bases de tal espacio propio tienen dos elementos. Claramente estos dos elementos pues generan al espacio propio, y como son dos elementos que generan a un espacio de dimensión 2, pues si considero a beta 2 como el conjunto de esos dos elementos, pues forman una base para el segundo espacio propio. Y prácticamente hemos concluido. Ya habíamos encontrado una base previamente para el primer espacio propio y una base ahora para el segundo espacio propio. Lo que resta es unir estos elementos de beta 1 y beta 2 y con ello formar a nuestra matriz Q. Por lo tanto, si beta es la unión de beta 1 y beta 2, y recuerden que beta 1 era el singular de este vector, y beta 2 constaba de estos dos elementos, bueno, la unión es el conjunto de estos tres elementos, pues es una base ordenada de R3 que consta de vectores propios de A. Bueno,
construimos a Q considerando a sus columnas como los elementos de beta. Es decir, Q es esta matriz, donde su primera columna es el primer elemento de beta, su segunda columna el segundo elemento de beta y la tercera columna el tercer elemento de la base beta. Además, bueno, ya tenemos a la matriz Q. ¿Cómo es la matriz D? Recuerden, la matriz D es una matriz diagonal, en este caso de 3 por 3, donde en la diagonal principal aparecen los valores propios de la matriz A. Es decir, D es la siguiente matriz, donde en la primera entrada de la diagonal principal aparece el primer valor propio y aparece tantas veces como su multiplicidad, solo que su multiplicidad es 1. Luego sigue el segundo valor propio y aparece tantas veces como su multiplicidad algebraica, que es 2. Entonces ya tenemos a la matriz Q, a la matriz D. Ahora comprobemos que tales matrices efectivamente son correctas. Entonces, finalmente, para verificar que nuestra matriz Q y nuestra matriz D sí cumplen con esta igualdad, que A es igual a Q por D por Q a la menos 1, pueden directamente calcular Q a la menos 1 y verificar que la igualdad se da, o podemos verificar que A por Q es igual a Q por D, donde las cuentas ya están aquí abajo. A por Q, esta es la matriz A, esta es la matriz Q que formamos arribita, pues nos da esta matriz. Y la matriz Q por D, que es este producto, también nos da esta matriz que, como vemos, es igual a la de arriba. Por lo tanto, pues el proceso de diagonalización ha sido exitoso. Y para terminar este ejercicio vamos a calcular una potencia grande de A, o de hecho cualquier potencia par. Y como puede ser cualquier número par, pues ese par puede ser enorme, puede ser gigante. Para calcular potencias grandes de una matriz ocupamos esta proposición 3.3.24, donde, bueno, si tienes una matriz diagonalizable, sabes que existen dos matrices Q y D, tales que Q es invertible, D es diagonal, y se cumple esta igualdad. Entonces, aquí lo que se pedía demostrar, de hecho, de tarea, era que, y es una inducción bastante sencilla, que A a la K es Q por D a la K por Q a la menos 1, donde calcular potencias de matrices diagonales es muy directo, porque si tienes que esta es una matriz diagonal, o que D se escribe así, como matriz diagonal, entonces D a la K, la potencia K, digamos, entra a cada uno de los elementos de la diagonal principal. D a la K sería la matriz donde en cada una de sus entradas de la matriz diagonal se elevan a la potencia K. Con esto, pues vamos a tratar de terminar el ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, sea K un número par. Lo útil es cuando K es un número par grandísimo, ¿no? De hecho, en clase me acuerdo que para hacerlo un poquito impactante, ese número par que me tomé lo formé como una torre de exponentes muy grande, ¿no? Que ya en el pizarrón así de 10 a la 10 a la 10. Hice todo eso, bueno, para que se les quedara en mente nada más que este proceso de diagonalización justo sirve para calcular potencias grandes y que no es tan complicado una vez que ya has diagonalizado a la matriz. ¿Por qué? Porque por la proposición que les acabo de mencionar, A a la K es esta matriz, Q por D a la K por Q a la menos 1, donde D a la K, como la K entra a cada una de las entradas de la diagonal principal, pues tenemos esto de aquí. Pero si se dan cuenta que como K es un número par, todas las entradas de la diagonal son 1. Así que esa matriz es la identidad de orden 3. Y bueno, Q por la identidad por Q a la menos 1 es Q por Q a la menos 1. Y esa es la identidad de orden 3. Es decir, para números pares, cualesquiera, A a la K es la identidad. Y bueno, con esto finaliza el video de este ejemplo. Espero que les haya ayudado a entender un poquito más este proceso y sobre todo los ayude a
a que lleguen bien al examen del viernes, ¿vale? Pues sigan estudiando, cualquier duda ya saben que pueden contactarme y nos vemos en el siguiente video. Ya hablo como youtuber. Adiós.